Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy preparamos una deliciosa crema de brócoli, muy fácil y con pocos ingredientes. Quedaros hasta el final para ver cómo se hace. Tengo aquí una pieza de brócoli que pesa aproximadamente 350 gramos. Ahora la voy a cortar en floretes más pequeños. Después, cuando ya le he quitado todos los floretes, voy a limpiar también el tronco porque también lo voy a utilizar en la receta. Porque el tronco también contiene muchos nutrientes igual que los floretes de brócoli. Ahora voy a poner el brócoli en un colador y lo voy a lavar muy bien. Si os parece que los floretes de brócoli son bastante grandes, podéis cortarlos en trozos más pequeños porque de esta manera se van a cocer más rápido. Muy importante que el tronco esté cortado en trozos muy pequeños porque tiene una textura más dura y si lo cortamos en trozos más pequeños se va a cocer al mismo tiempo con el resto del brócoli. Aquí tengo media cebolla, un diente de ajo y también 2 zanahorias medianas. Voy a cortar la zanahoria en trozos más pequeños. Y luego voy a cortar la cebolla y el ajo también en trozos pequeños. He puesto una cacerola al fuego donde voy a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva y voy a dejar que se caliente. Cuando el aceite ya está caliente voy a añadir la cebolla y el ajo y voy a saltearlo durante 2 minutos a fuego moderado. También le voy a echar una pizca de sal. Ahora voy a echar también la zanahoria cortada. La voy a mezclar con la cebolla y el ajo. Y luego añado el brócoli. Ahora sobre las verduras voy a añadir unos 500 mililitros de agua. No es necesario que estén cubiertas de agua. Con 500 mililitros de agua ya es suficiente para que ellas se vayan cociendo. Ya que el brócoli ahora tiene bastante volumen, pero durante la cocción va a menguar. Le voy a poner un poquito más de sal, un poco de orégano y albahaca. Las cantidades de las especias son al gusto de cada uno. También podéis cambiarla con las especias que más os guste. Voy a mezclar un poquito para que las especias y la sal se vaya incorporando con las verduras. Voy a tapar la cacerola y ahora voy a dejar las verduras a cocer durante 7 minutos desde el momento que el agua empieza a hervir. Y después de 7 minutos he apartado la cacerola del fuego. Ahora le voy a sacar un poquito del caldo, como 3 o 4 cucharas, antes de empezar a triturar las verduras. En el caso que la crema sale muy espesa, luego se puede añadir un poquito más de caldo. Y ahora se tritura muy bien las verduras con ayuda de una batidora de brazo. La crema de brócoli ya está lista, como veis tiene que tener esa textura. Como os he dicho antes, si queréis que sea más líquida podéis añadirle un poco más de caldo. Ahora solamente hace falta emplatar y disfrutarla. Podéis acompañarla con trocitos de pan tostado o simplemente así, sin más, como primer plato. Es una crema deliciosa, su sabor os va a encantar y además es muy saludable y nutritiva. Queridos amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y que la preparéis vosotros también. Si tenéis algunas preguntas o queréis que os prepare una receta en especial, podéis dejarme un comentario aquí abajo. Y si os ha gustado esta receta, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho.
activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta. Me podéis seguir también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Entrad porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.